Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les presentamos un trabajo para el curso de contaminación de suelos que es dictado por el ingeniero Teodoro Huarhuachipani. Les vamos a hablar de la contaminación de suelos por metales pesados. Se les denomina metales pesados a todos aquellos elementos químicos que tienen una densidad muy alta o que su número atómico es superior a 20. En concentraciones muy altas, los metales pesados son una amenaza para el medio ambiente o en concreto son una amenaza para el suelo. Existen muchas situaciones en las que el hombre corre un riesgo que está asociado al medio edáfico. Los metales pesados no sufren ninguna degradación microbiológica, por esto es que persisten en el tiempo. Sin embargo, tenemos elementos como el hierro, manganeso, boro, cobalto, arsénico, vanadio, cobre, níquel, molibdeno, que son esenciales para los organismos, pero tan solo en pequeñas cantidades, por lo cual si estos se presentan en cantidades muy elevadas serían nocivos. Por otro lado, tenemos el cadmio, el mercurio, plomo, que estos no tienen ninguna función biológica, pero son totalmente o altamente tóxicos. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre las fuentes antropogénicas que proporcionan metales pesados. En los residuos industriales existen numerosas industrias que generan residuos enriquecidos en metales pesados, como es el caso de la industria petroquímica, farmacéutica, metalúrgica o la fabricación de pinturas, barnices, disolventes, baterías, textiles, etc. Fertilizantes. Una práctica común para mejorar la fertilidad de los suelos es añadirles fertilizantes, especialmente a aquellos suelos con deficiencia de elementos que son los nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas, como macronutrientes y micronutrientes, biosólidos y el estiércol. La aplicación de numerosos biosólidos son los abonos de ganado, el compost, los lodos estacionados, depuradoras de aguas al suelo, conducen la acumulación de metales pesados tales como el arsénico, el cromo, el cobre, el plomo, el mercurio, el selenio, entre otros. Tradicionalmente se ha fertilizado con estiércol, considerándose un buen fertilizante de ciertos desechos de animales tales como las aves de corral, el ganado, el estiércol de cerdo, que se aplican comúnmente en cultivos aguas residuales. Aunque las concentraciones de metales pesados son generalmente bajas, en estas aguas se utilizan para riego, ya que pueden conducir la acumulación de metales pesados en el suelo. Residuos domésticos. La basura doméstica suele contener metales pesados y en función de deshacerse de ella misma pueden liberarlo algunos de estos metales. En la actividad minera, en la industria minera se realiza la extracción de minerales y su purificación. Alrededor de estas se generan numerosos residuos, frecuentemente ricos en metales pesados. Disponibilidad y toxicidad en el sistema suelo-planta. La dinámica y disponibilidad de los metales viene influenciada por las disposiciones físico-químicas del suelo en el que se encuentran, mientras que los contribuyentes, tanto orgánicos como inorgánicos del suelo, son los que en gran medida condicionan los mecanismos de retención de metales por absorción, complejación o precipitación. Además, las plantas y microorganismos del suelo también pueden interaccionar con los metales mediante mecanismos de extracción, estabilización, bioabsorción, bioacumulación, biomineralización y biotransformación. Entre las formas en las que podemos encontrar los metales en el suelo hay cuando están solubles en la solución del suelo, como iones intercambiables con los coloides que integran el complejo de cambio, formado complejos con materia orgánica, ácidos húmicos, absorción de óxidos e ixodrilos como es el hierro, el magnesio, el aluminio, sulfuros o fosfatos, o también como contribuyentes de los minerales del suelo. Existen diversos factores que afectan a la disponibilidad de los metales pesados en los suelos. Entre ellos tenemos el pH.
La solubilidad de la mayor parte de los metales tiende a aumentar a pHs ácidos y disminuir a pHs básicos debido a su precipitación como hidróxidos. La textura, los suelos de estructura fina probablemente procedan de minerales fácilmente alterables, que generalmente son la principal fuente natural de metales pesados. Los suelos de textura gruesa tienen minerales de baja alterabilidad. Materia orgánica. El contenido de sustancias únicas en el suelo afecta a la disponibilidad de los metales pesados. Una vez formados, pueden migrar más fácilmente a las capas profundas o mantenerse en la solución del suelo como complejos orgánicos solubles. Propiedades de los metales, como la potencial iónico, la electronegatividad, la condición de hidratación y su valencia, que influirán en el tipo de interacción que establezcan las sustancias activas del suelo. Principales metales pesados, características y riesgos asociados. Entre ellos tenemos al arsénico, como arseniato. Es un análogo del fosfato y por lo tanto interfiere en los procesos celulares esenciales, como la fosforilación oxidativa y la síntesis del ATP. Cadmio, carcinógeno, mutagénico, teratogénico, destructor endocrino, interfiere en la regulación del calcio en sistemas biológicos, causa insuficiencia renal y anemia crónica. Cromo, provoca pérdida del cabello. El cobre, se ha encontrado que los niveles elevados causan daños al cerebro, en los riñones, cirrosis hepatítica y la anemia crónica, irritación del estómago e intestinos. El mercurio. El mercurio causa ansiedad, enfermedades autoinmunes, depresión, dificultad con el equilibrio, somnolencia, fatiga, pérdida del cabello, insomnio, irritabilidad, pérdida de la memoria, infecciones recurrentes, inquietud, alteración de la visión, temblores, estallidos de mal genio, úlceras y daño al cerebro, riñón y pulmones. O sea, afecta lo que es el sistema nervioso central. El níquel. El níquel causa dermatitis alérgica. La inhalación puede causar cáncer al pulmón y a la nariz. También se atribuyen a su inhalación los cánceres de garganta y estómago. Es hematotóxico, inmunotóxico, neurotóxico, genotóxico, tóxico para la reproducción, pulmonar tóxico, nefrotóxico, hepatotóxico y causa la pérdida del cabello. El plomo. Su intoxicación causa problemas en los niños, tales como es el deterioro y el desarrollo de la inteligencia reducida, pérdida de memoria a corto plazo, problemas de aprendizaje y de coordinación, causa insuficiencia renal, aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El zinc. La sobredosis puede causar mareos y fatiga. Yo les voy a hablar acerca del punto 3,5 del libro, que nos va a explicar básicamente lo que es un suelo contaminado. La lectura define que un suelo está contaminado cuando se superan los niveles, que pueden ser tanto naturales o antropogénicos, de contaminantes o sustancias nocivas para el suelo. Hablando más de la actualidad, podemos ver que hoy en día esos niveles son fácilmente superados debido al incremento de los contaminantes que se van a dar por las tres fuentes primordiales que todo el mundo conoce. La primera es el transporte. Como sabemos, el transporte genera diariamente CO2 o monóxido de carbono que es emitido y afecta directa e indirectamente al suelo. La segunda fuente es la industrial. Como sabemos, la industria también genera productos, pero a su vez genera residuos. Estos residuos son muchas veces vertidos directamente al suelo. Y finalmente, la fuente doméstica, que en otras palabras podría llamarse o podría conocerse como nuestros residuos sólidos. En términos generales, se puede establecer los niveles de contaminación del suelo basándonos en tres factores muy importantes, los cuales voy a mencionar a continuación. Primeramente, los valores toxicológicos, luego la dosis tolerable y finalmente la exposición del suelo. Sin embargo, cabe mencionar que existen multitud de valores de referencia y estos a su vez están en función a criterios muy variados como los criterios de riesgo, los criterios de intervención, los criterios de protección y finalmente los criterios de uso de suelo. Hablar de contaminación de los suelos supone saber cierta terminología que va a ser básica en el proceso de aprendizaje. Esto con el único fin de que nosotros podamos entender de mejor manera el amplio mundo de los suelos, que puede ser tanto en el origen, en la contaminación y en el tratamiento de estos. Es por eso que ahora les voy a explicar algunos términos que nosotros consideramos muy importantes para el proceso de aprendizaje. Los valores de fondo es la concentración de sustancias peligrosas
presentes en el suelo, pero que no hayan sido influenciadas por actividades antropogénicas. El nivel litológico es el contenido de metal en la roca o material original del suelo. El índice de enriquecimiento es la relación entre el contenido de metal en el suelo y el nivel litológico. El índice de acumulación ambiental es la relación entre el nivel de acumulación ambiental y el nivel litológico. Finalmente les voy a explicar acerca del nivel genérico del suelo, o NGR como se le conoce. Es la concentración de una sustancia contaminante en el suelo que genera el mayor nivel de riesgo admisible para la salud humana y obviamente también para los ecosistemas. Estos NGR se calculan para cada uno de los supuestos usos del suelo, que en este caso también son tres: el suelo de uso industrial, el suelo de uso urbano y finalmente el suelo sin restricciones de uso, ¿no? En el caso de los metales pesados, la determinación y la cuantificación de estos niveles genéricos de referencia es mucho más compleja, ya que los metales se encuentran en la naturaleza y además formando distintos compuestos y con distinto grado de biodisponibilidad. Como sabemos, estos metales no solamente son producidos antropogénicamente, sino también son producidos naturalmente. Entonces, por otro lado, y con aspecto más destacado, la distribución de las concentraciones de los metales en los suelos también depende del ámbito geológico que se le considere y por lo tanto la composición de estos suelos. Métodos de análisis. Los principales procedimientos para determinar la concentración de un metal pesado son la digestión de ácido nítrico, ácido perclórico, ácido clorhídrico y una combinación de estos y el uso del agua regia. Bueno, algunos ejemplos para determinar la concentración son los siguientes: digestión total, cambiable, fracción asociada a carbonatos, fracción asociada a óxidos, fracción asociada a materia orgánica y la fracción residual. Métodos de recuperación de un suelo contaminado. La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las técnicas disponibles de las características en cada caso que nos convenga. Desde un punto de vista técnico, las estrategias de recuperación de suelos se pueden clasificar en destrucción o modificación de los contaminantes, aislamiento o inmovilización del contaminante, las técnicas in situ y las técnicas ex situ. Y bueno, acá tenemos un cuadro que es respecto a los suelos contaminados con metales pesados y las tecnologías de remediación, que se pueden clasificar en 5 categorías: el aislamiento, inmovilización, reducción de la toxicidad, separación física y extracción. Bueno, en la tecnología de recuperación de aislamiento tenemos el enterramiento de barreras subsuperficiales. En la inmovilización tenemos solidificación, estabilización, vitrificación y el tratamiento químico. En la reducción de la movilidad tenemos el tratamiento químico, barreras permeables activas, tratamiento biológico por bioacumulación, fitorremediación, fitoextracción, rizofiltración, biolixiviación y procesos bioquímicos. Y en la extracción tendríamos lo que es el lavado del suelo, extracción pirometalúrgica, limpieza in situ del suelo y el tratamiento electrocinético. Bueno, ahora pasaremos a explicar las tecnologías de remediación que tenemos ante suelos contaminados por metales pesados. Tenemos la tecnología de inmovilización, que se suele emplear en enmiendas orgánicas o inorgánicas para disminuir la movilidad y toxicidad en el menor tiempo posible. Solidificación y estabilización. Se añade un material ligante al suelo contaminado para dar estabilidad y fijar los contaminantes de un producto sólido por reacción química y encapsulación. Vitrificación. Una forma de disminuir la movilidad de los metales en el suelo contaminado es la producción del material vítreo en una zona de elevada temperatura. El aumento de la temperatura también puede volatilizar o destruir compuestos orgánicos o metales volátiles. Fitorremediación es una técnica de remediación in situ que utiliza la vegetación y la microbiota asociada.
en las enmiendas del suelo y las técnicas agronómicas para disminuir la contaminación del suelo. Se utilizan plantas acumuladoras para eliminar los metales pesados. Fitoextracción o fitoacumulación. Las raíces de la planta absorben los contaminantes metálicos del suelo y los trasladan a sus tejidos superiores. Fitoestabilización. Los contaminantes son absorbidos y acumulados por las raíces de las plantas y son precipitados en su rizósfera, lo que reduce el movimiento del agua subterránea y el aire reduce su biodisponibilidad. Fitofiltración. Se utilizan las raíces de las plantas o plántulas para absorber y absorber los metales de aguas subterráneas o aguas residuales. En lugar de remediar los suelos, eso es en lugar de remediar los suelos contaminados. Los contaminantes absorben la superficie de la raíz o son absorbidos por las raíces de las plantas. Y las plantas crecen en un cultivo hidropónico que tienen muy desarrollado su sistema radiocular.